Nadie puede en la montaña con Jonas Vingegaard en esta Volta a Cataluña, sacando en solo una etapa de montaña la diferencia casi que tuvo en la Vuelta a España del año pasado al final. También tenemos hoy lo de la Etrex Saxo Classic, donde Mathieu van der Poel se lleva la victoria, un poco más sufrida de lo normal, en una carrera que al final se le hizo un poco larga a Mathieu van der Poel. De todo esto hablaremos hoy, así que sin más preámbulo, vamos con el video. Bueno, iniciamos hablando de lo que pasó en la Vuelta a Cataluña, donde hoy teníamos la etapa reina de esta carrera, que también la tuvieron que recortar un poco, le tuvieron que quitar 2 kilómetros de puerto. No es mucho, no hizo que no se hubieran diferencias en la etapa ni nada de esto, pero pues bueno, al final no fue muy definitorio estos 2 kilómetros que le quitaron al ascenso, en donde bueno, vimos hoy una etapa que bueno, Jonas Vingegaard sinceramente no tuvo rival, ni Renko, ni Almeida, ni Lipovic, nadie estuvo cerca del nivel que mostró Jonas Vingegaard en la etapa del día de hoy, donde tuvimos una fuga de mucha calidad, con corredores como Marc Soler, con Giulio Ciccone, Davide Pinganzoli, Einer Rubio y Junior Leserf, que bueno, se iban descolgando en los puertos anteriores a Pal, al Alto de la Molina, y en este descenso antes de llegar a Pal, pues va a ser acá un punto clave de la carrera, ya que muchos corredores iban al suelo en varias caídas diferentes. En la primera pues veíamos a compañeros de Jonas Vingegaard como Jürgen Nordhagen, o a un corredor que venía a ser tercero en la París-Niza como Jürgen Steinhauser, que se iba en el suelo, o después más adelante también Joao Almeida se iba al suelo. También Thomas Pidcock en este descenso nunca se vio cuando se fue al suelo ni nada de esto, pero sí que perdió contacto con el pelotón. Lo más probable es que haya sido una caída lo que haya afectado a Thomas Pidcock, que hoy no lo vimos bien en todos los ascensos, obviamente sin equipo, pero en esta bajada pues parece que se fue al suelo o algo le pasó, porque terminó llegando a media hora de Jonas Vingegaard. Bueno, teníamos todas estas caídas y todo esto. Joao Almeida que podía llegar al lote principal, aunque Joao Almeida ya incluso había dicho en unas declaraciones antes de la etapa que no se había sentido bien en los 4 días que llevaban de carrera y que no creía que hoy iba a ser diferente. Entonces pues no era muy prometedor el nivel en el que iba a estar Joao Almeida para esta etapa, en donde bueno, cuando iniciamos a subir Pal, pues se iniciaba subiendo tranquilo, hasta que llegaban algunos ataques de corredores como Felix Gall, que lo intentaba mucho, así como corredores como Florian Lipovic y Lenny Martínez. Estos tres pues que se iban adelante, y pues atrás Jonas Vingegaard, que se iba quedando solo. Había metido un corredor en la fuga que después se desgastó mucho, se le habían caído otros compañeros y entonces se estaba empezando a quedar solo y prefería atacar en un ataque que bueno, al principio Renko Evenepoel lo pudo seguir bien, así como otros corredores como Valentin Parepa, entre otros corredores que también pudieron seguir este ataque de Vingegaard. Pero con el paso de los metros, de los kilómetros, pues no podían seguir el paso de Jonas Vingegaard, que soltaba a Renko Evenepoel prácticamente sin ni siquiera atacar, solamente con el ritmo. Solamente lo podía seguir Valentin Parepa y Jonas Vingegaard, y Parepa pues alcanzaban a este grupo que iba adelante con Lenny Martínez, con Florian Lipovic, con Felix Gall, y también alcanzaban al último fugado que quedaba, que era Giulio Ciccone. Giulio Ciccone sí se quedaba más rápido, pero estos 5 corredores pues se mantenían así un rato, hasta que Jonas Vingegaard otra vez, sin atacar, solamente con el ritmo, pues lo soltaba a estos 4 corredores, ya como ya dije, Lipovic, Gall, Parepa y Lenny Martínez, que se quedaban. Y así Jonas Vingegaard con un ataque, yéndose de solitario a 5,8 kilómetros de meta, logra una victoria muy importante, muy contundente, que bueno, sinceramente no tuvo rival el día de hoy Jonas Vingegaard, y se le vio mucho mejor que por ejemplo el año pasado, cuando se enfrentaba a corredores digamos que de un nivel similar en la pasada Vuelta a España. Pues Jonas Vingegaard no les podía sacar esta cantidad de tiempo. Al final pues la etapa queda con
Obviamente Jonas Vingegaard como ganador y a 51 segundos Félix Gall. Y recordamos en la pasada Vuelta a España la diferencia entre Vingegaard y Almeida fue de apenas 1 minuto 16. Y en esta etapa prácticamente ya le sacó ese tiempo al segundo. Así que eso habla del nivel que está mostrando Jonas Vingegaard en esta Vuelta a Cataluña y como tal en el año. Bueno, segundo Félix Gall a 51 segundos. Tercero Lenny Martínez a 1 minuto 1 segundo. Al final Félix Gall pues se fugaba de este grupo en el que venía. Cuarto llega Florian Lipovic con el mismo tiempo que Lenny Martínez. Quinto Valentin Parepaintre. Sexto Remco Evenepoel, que bueno, Remco Evenepoel que sinceramente la montaña no es su terreno. Pierde 1.38 con Jonas Vingegaard y digamos que 37 segundos con su compañero de equipo, que creo que acá ya queda claro quién es el verdadero líder del Red Bull Bora para esta clase de carreras de cuando hay alta montaña. Remco Evenepoel sí es muy buen ciclista, es un muy buen contrarrelojero y ahí puede sacar la diferencia a todos los rivales, incluso Tadej Pogačar. Y tal vez en estas digamos que carreras tipo de un día, tipo Lieja, así, no con mucho desnivel, pero no puertos largos, pues ahí Remco Evenepoel también puede estar a la par, digamos, que Jonas, que el mismo Pogačar, pero cuando llega a la alta montaña, Remco Evenepoel no es un ciclista que pueda competir con los más, con los Vingegaard, con los Pogačar. Así que el liderato también del Red Bull Bora para lo que es el Tour de Francia también se lo deberían dar a Florian Lipovic. Hoy lo demostró y se tendrían que enfocar en esto los del Red Bull Bora. Porque al final en un momento incluso Lipovic tiró un momento de Remco Evenepoel. Ese desgaste de Lipovic tal vez le haya impedido, digamos, escaparse con Gall. Entonces bueno, son cosas que se tiene que fijar mucho el Red Bull. Séptimo, Matías Esquielmos a 1.39, que llega con Lorenzo Fortunato, Sean Urebrooks y Ben O'Connor. A 1.45 Santiago Buitrago, que llega con Richie Tello, Enric Mas y bueno, Mikel Landa a 1.51. Joao Almeida, que bueno, tal vez también la caída le haya afectado, pero no está demostrando las mejores sensaciones esta temporada, como sí que lo demostró el año pasado para esta época del año. Pierde 2 minutos, 2 minutos prácticamente, así otros corredores que, bueno, Oscar Only, que el equipo le trabajó mucho y todo, pero pierde 2.27, muy lejos de pelear con los mejores. Y bueno, Harold Martín López 21, Richard Carapaz otro que no se le vio bien a 3.43 en la posición 24, así entre, bueno, la general queda con Jonas Vingegaard al frente, segundo Félix Gall a 57 segundos del danés. Lenny Martínez es tercero a 1.9, cuarto Florian Lipovic a 1.13, quinto Valentin Parepaintre a 1.15, sexto Remco Evenepoel a 1.38, séptimo Ben O'Connor a 1.51, octavo Matías Esquielmos al mismo tiempo, así como Sean Urebrooks y Lorenzo Fortunato. Mathieu Richie Tello 11 a 1.57, Santiago Buitrago con el mismo tiempo, así como Enric Mas. Y bueno, hasta ahí creo que se podría, digamos, que luchar por el top 10. Ya después Bennett, Landa, más de 2 minutos, así como Almeida, Only y el resto de corredores. La general creo que ya está para Jonas Vingegaard, porque pues queda la etapa de mañana, otra etapa, digamos, que de montaña, que bueno, vamos a tener un puerto muy interesante a la mitad de la etapa, el Col de Pradel, de 14 kilómetros al 7%, pero con los últimos 5 al 11%. Es un puerto muy duro, sobre todo en esa parte final, en la que si alguien quiere hacerle una emboscada a Jonas Vingegaard o intentarlo desde lejos, pues tiene terreno donde hacerlo. Tenemos otros puertos como la collada de San Isidore de 5 kilómetros al 8%, y por último llega en alto en Queralt de 6 kilómetros al 7%, así que hay terreno mañana si se quiere intentar algo, pero Jonas Vingegaard está muy fuerte y bueno, no creo que haya nadie así que le pueda pelear la general ya. Obviamente la batalla por el podio, por el top 5, por el segundo lugar, por el top 10 sí que va a estar muy interesante, ya que hay muchos corredores que prácticamente están con el mismo tiempo. Así que bueno, creo que eso fue lo que tuvimos en esta Vuelta a Cataluña. Ahora vamos a hablar de lo que pasó en Utrecht Saxo Classic, donde Mathieu van der Poel, sufriendo tal vez más de la cuenta, pues se lleva la victoria
por tercera vez consecutiva de esta carrera, pues como era de esperar, donde vimos un ataque de Tim Van Dyke a 70 kilómetros de meta que seguía Mathieu Van Der Poel, y estos dos corredores pues que se iban a ir en este paso por el Tannenberg, iban a llegar a un grupo de adelante que se había escapado antes, en donde por ejemplo Mathieu Van Der Poel tenía un compañero. No era la fuga original iba más adelante, pero pues era un grupo en el que Mathieu Van Der Poel no iba a durar mucho tiempo, porque en el siguiente paso por el Bognenberg, pues Mathieu Van Der Poel a 63 kilómetros de meta atacaba y se iba de este grupo, y ahora ponía un paso para intentar llegar a la fuga que estaba a 1 minuto, y a 42 kilómetros de meta pues Mathieu Van Der Poel llegaba a la fuga original. Obviamente acá el nivel de los corredores era diferente, y en el Paterberg a 42 kilómetros de meta pues Mathieu Van Der Poel se escapaba en solitario, nadie lo podía seguir, y pues el corredor neerlandés se iba rumbo a la victoria en lo que parecía pues una exhibición de Mathieu Van Der Poel, que iba a ganar con mucha ventaja sobre el resto de sus rivales. Pues acá atrás se iba a formar un grupo muy peligroso con Florian Vermeersch, con Per Strand Hagegens, con Jonas Abrahamsen y uno que venía de la fuga, de Wolf del Decathlon. Pues estos 4 corredores, sobre todo Vermeersch, Hagegens y Abrahamsen, 3 rodadores pero muy buenos, que iban relevando muy bien, se iban acortando esa diferencia con Mathieu Van Der Poel, y en un momento de la carrera, pues ya en los últimos kilómetros, pues ya se lo podían incluso ver allá al final. Entonces pues la diferencia se iba recortando mucho, e incluso en el último kilómetro pues prácticamente ya lo tenían a unos 3 segundos, ya lo tenían ahí, pero ahí empezaban a dudar entre estos corredores, y pues ahí se les escapaba Mathieu Van Der Poel. Tal vez si no hubieran dudado, hubieran alcanzado a Van Der Poel. De todas maneras, Van Der Poel creo que de los 5 sería el mejor en el sprint, así que bueno. Pero de todas maneras, muy sufrida victoria de Mathieu Van Der Poel, que llegó reventado a línea de meta. Pues al final sí, ganó bien, pero no me dejó las mejores sensaciones para las siguientes carreras. Vamos a ver cómo lo hacen la Gante-Wevelgem del próximo domingo, donde bueno, ya sí se va a enfrentar a un corredor como Wout van Aert, que viene a demostrar que está en muy buena forma en esta Milán-San Remo. Así que bueno, vamos a ver una gran batalla. De todas maneras, Mathieu Van Der Poel no demostró lo mejor en esta Etrex Saxo Classic. Digamos, es muy diferente esto que mostró hoy a lo de la Omloop Het Nieuwsmal, donde sí le sacó muchos minutos al segundo y se le vio firme llegar tranquilo a meta, casi que sufrió un poco más. Entonces incluso la Omloop un poco menos de dureza y todo. Entonces bueno, hay que tenerlo eso mucho cuidado, que el nivel de Van Der Poel en esta carrera pues no fue el mejor para mí, así haya ganado. Uno lo que espera de Mathieu Van Der Poel es que haga una exhibición. Así que bueno, llega segundo Per Strand Hagegens del Visma, buen corredor este noruego, muy joven, que lo viene haciendo muy bien en estas clásicas de primavera. Tercero Florian Vermeersch, cuarto Stan De Wolf, que venía de la fuga del Decathlon. Quinto Jonas Abrahamsen, sexto ya desde un grupo de más atrás Tobias Lund Andresen, que si vemos no venían ni siquiera tanto, solamente 24 segundos le saca Mathieu Van Der Poel. Así que muchos sprinters que llegan muy cerca de Van Der Poel. Séptimo Christophe Laporte, octavo Gianni Vermeersch, noveno Mats Pedersen y décimo Matteo Trentin. Bueno, otros corredores, digamos, buena actuación de un John Barrenechea, que llega a 18, pero bueno, interesante esto que pasa en la Etrex Saxo Classic. Carrera muy emocionante hasta el final. Pues al final que no haya sido una exhibición también favorece al espectáculo, ¿no? Pero pues hay que tener cuidado con el nivel que mostró Van Der Poel, que no fue el mejor así haya ganado, pero un Tadej Pogačar, por ejemplo, en esta carrera hubiera arrasado. Y si Van Der Poel pues le quiere intentar poner en aprietos en Flandes, o volver a ganarle en Roubaix, pues el nivel de Van Der Poel para mí no es el del año pasado, y el de Pogačar tal vez esté un poco más adelante, así que mucho cuidado.
Creo que eso es todo por hoy. Recordemos, Matthew Underwood vuelve a correr el próximo domingo en la Gante Wevelgem, enfrentándose a Wout van Aert, a Mats Pedersen. No va a estar Pogacar, pero va a ser muy interesante, una carrera con algo menos de dureza y todo. Así que bueno, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos otra vez mañana, obviamente, analizando lo que pasa en la sexta etapa de la Vuelta a Cataluña y haciendo la previa de la Gante Wevelgem. Así que ya saben, like a este video, suscritos al canal, y si me quieren apoyar aún más, pues los invito a que se hagan miembros del canal, en donde van a poder acceder a beneficios exclusivos que no se van a querer perder. Nos vemos en la meta. Chao.